Paco, la paella va viento en popa a toda vela, no es paella, arroz negro, que me he equivocado, que podemos invitar también a un platito a nuestro ilustre invitado, y además agradecerle que haya venido hasta aquí, hasta el mercado, para estar contigo y conmigo, Antonio Nadal, historiador, catedrático, y bueno, hace poco, en agosto, presentó también su libro Abandono y deshonor en la pérdida de Málaga en 1937, en un sitio muy bonito, Las Tejerinas, la Casa de las Tejerinas de Estepona. Cierto, pues es un sitio verdaderamente... Atípico. No, es verdaderamente hermoso porque los colores, las impresiones de los mercados mediterráneos siempre iluminan o ilustran muy bien un poco lo que supongo son las actividades matinales de las televisiones. Es un sitio muy, muy hermoso. Sí, estuve presentando un libro. En realidad, tuviéramos que caracterizar globalmente al libro, es un libro, lo vamos a adjetivar, clandestino. Madre porque mía. Como se ocupa de uno de los elementos más complicados, que es la carretera de Málaga-Almería, sobre la cual hay millones de subvenciones y, lo que es trágico para la historia, encargos. Un historiador jamás puede sufrir el insulto de que le encarguen un libro, porque claro, para un historiador que le encargan un libro de temas tan complicados, es un hombre que se traiciona a sí mismo previamente, y hay muchos que se traicionan a sí mismos. Por eso la clandestinidad está justificada como uno de los compromisos de los pocos intelectuales que hay en el mundo que sufren a cambio de una cierta serenidad moral. Incluso vive uno más. Yo creo que vive uno más cuando no eres ni una persona que se arrastra ante los elementos, y tampoco si no vives instalado en el odio. Y yo soy un tipo feliz, clandestino, pero feliz. Antonio, últimamente hay cierta tendencia al revisionismo histórico, a descalificar toda la transición, todo lo que se hizo en aquel momento. ¿Qué opinión tienes de eso? Bueno, hay dos versiones, como en casi todo lo que es la historia. Los ingleses identificaban la ciencia de la historia con la palabra history, y lo que eran los acontecimientos, incluso creo que ahora se ha puesto de moda entre los jóvenes la palabra historia, que es los acontecimientos no científicos, las reconstrucciones banales de la realidad. Los acontecimientos que se están viviendo en la actualidad es un tema que vengo denunciando hace ya 20 años. Y vengo denunciándolo porque en su momento fuimos nosotros los que tuvimos que modificar la historiografía proveniente de la etapa anterior y buscar nuevos métodos y nuevos objetos de conocimiento de la historia. Pero claro, lo que no preveíamos, al igual que cuando hicimos la transición política, no preveíamos que a la hora de colocar en un manifiesto la capacidad del Estado para autorregularse en el ámbito de las autonomías, nunca creímos que eso llegara a constituirse en golpes de Estado. Cuando hablábamos de la libertad, erróneamente, y yo me critico a mí mismo porque ser ingenuo no te autoriza a estar equivocado, porque cuando hicimos la transición éramos demócratas, algunos. Lo que pasa es que después todos los dementes que nos han ido heredando han convertido lo que era un instrumento técnico de la metodología histórica, que es la memoria, ha convertido en epistemología, en filosofía de la historia, y han llegado a convertir en Biblias laicas el elemento determinante cualquier intervención, cualquier interpretación, una entrevista a una mujer o un hombre de 90 años,
en la esencia de la verdad, sin constatar argumentos ni nada. Y todo el que se oponga a lo que era una parte mínima de la historia ya es descalificado. Usted sabe y ustedes saben que cuando hay un montón de elementos, la historia tiene que organizarlos. Una estructura está compuesta de muchos elementos, lo mismo que la investigación de un crimen. Es un montón de elementos sobre la mesa que hay que colocarlos cada uno en su lugar. Si uno determina que un aspecto, el menos relevante, es el que determina la historia, pues se acaba entendiendo que a la hora de estudiar a Alejandro Magno, la importancia actual de la historia es manejar la vida de una mujer que acompañaba en la impedimenta al gran ejército de Alejandro. Eso es lo importante, ni el helenismo, ni la transformación de la cultura occidental, ni las grandes técnicas militares de Alejandro, ni el gran pensamiento o la gran filosofía platónica, ni Aristóteles, eso ya no existe. Lo importante es la historia de una mujer para la cual no hay fuentes y por lo tanto es como una recreación estilo Indro Montanelli, solo que Indro Montanelli tenía fuertes. Y ese es el problema. Poner en duda la transición y todos aquellos elementos, creo que se trata de golpes de Estado permanentes en una dirección desconocida. Pero los que nos enfrentamos al franquismo nos enfrentaremos a toda esta desviación que emerge en una dirección terrible. Produce miedo ver a personajes insólitos. El problema de la política actual es que personajes absolutamente irrelevantes se convierten en peligros sociales. Y el problema es que la gente puede seguirles, pueden tener influencia estos personajes peligrosos, digamos, sobre el público ignorante o que no se preocupa en profundizar un poquito más. Hay fenómenos históricos que hemos desconocido todas aquellas generaciones que vivieron la Segunda Guerra Mundial en Europa y la Guerra Civil Española, que fue una especie de conciencia heredada de nuestros padres de cierta prudencia en el ámbito vital, cierta consideración de las cosas heredadas, valorar los elementos porque fueron costosos, fueron difíciles de obtener, hasta ir penetrando en un mundo absolutamente inventado, sorprendente, pero profundamente motivado por algo que es extraordinario en la historia española, que es la autonomía de la política con relación a la economía. Que hoy el Banco Santander promocione a Podemos, que el IBEX y todas las grandes empresas, más 6 cadenas de televisión, promuevan que la base de la historia son los trans. Los transexuales son el objeto en el que se fundamenta ya ni las clases sociales, ni los movimientos históricos, ni la economía. Todo eso está fundado en 6 televisiones, un capitalismo español que por primera vez en la vida no quieren ganar dinero, sino hacer la revolución, que es como en la Revolución Francesa. Y que conste que todas las revoluciones siempre han, como ocurrió en la francesa y ocurrió en la rusa, han sido favorecidas por los privilegiados. Y vimos una revolución de privilegiados, donde un tipo pasa de tocar la guitarra con un perro en una esquina a ser vicepresidente del gobierno y formar parte del Centro Nacional de Inteligencia, sabiendo que ni la CIA, ni el Mossad, ni la Virgen de los Remedios va a dar una nota a España, porque son tipos que están en contacto con Irán, con Bulgaria, con Venezuela y con todos los estamentos peligrosos del mundo. Pero eso está mantenido por el capitalismo español. Esto no es un elemento determinado. Estos tienen 6 televisiones a su servicio. Antonio, ¿cómo asimilar que los planes educativos actuales marginen la filosofía, la historia, las humanidades en general, queden marginadas? Es que los historiadores,
sabemos, frente a lo que decían los ilustrados, que la historia, o creíamos que la historia era un proceso ascendente, un proceso que se iba mejorando. Después contemplamos que el siglo XX fue el siglo más brutal de la historia, y que los movimientos más brutales salieron de la ciudad de la nación más culta, que era Alemania, y que la otra parte donde se generó toda la ideología utópica del XIX, que era el marxismo, generó el estalinismo. Entonces, la historia presenta una enorme complejidad. Ese apartado es terrible, es sencillamente dramático. Yo lo vivo en parte por Europa. O sea, cuando uno ya coge expedientes en cualquier, yo ya vivo en los países del este y en algunos otros, me dedico siempre a la investigación, lógicamente, a la docencia, ya no porque estoy jubilado. Pero cuando ves que un tío posee como lengua materna el valenciano o el euskera, y que las otras lenguas son el español, el inglés, la verdad que eso es irrelevante. Nadie quiere un personaje que tenga el euskera como elemento básico de la lengua, sabiendo que el otro lo manejan 500 millones de personas. Y luego ya las últimas es esta barbaridad que, al igual que en el año 30, es muy difícil interpretar lo que es irracional. Porque estamos acostumbrados a vivir sobre procesos fundados en la teoría cartesiana, en la lógica. Entonces, ¿en qué mundo de la lógica, que no esté motivado por un grupo de dementes, que son los que nos gobiernan, se puede establecer que se pasa de selectividad con el nivel tan bajo? Yo me acuerdo cuando yo soy de 20 y tantos años coordinado de selectividad. Entonces, lo más sorprendente es que nosotros, que en selectividad estudiábamos a Virgilio, para traducir de Virgilio, ahora traducen a César, la guerra de las Galias. Pues la guerra de las Galias la traducíamos casi sin diccionario en cuarto de bachiller, y yo tenía 13 años. Entonces coges ahora, además, es que César es apasionante porque César es muy fácil, o sea, el lenguaje militar con 40 o 50 palabras que sepas de la guerra de las Galias en latín. Claro, es tal la degeneración en que degenerando se llega a la conclusión de que no hace falta estudiar ni hace falta aprender. Pero esto viene del año 82, en la que los problemas de la llamada pedagogía, en mi departamento nos metieron a 5 de magisterio, con lo cual nos destruyeron todo porque no tienen tesina ni tesis doctoral. E incluso en la Facultad de Ciencias metieron en matemáticas, en física. Los pasajeros de ciencias no eran tan corteses ni practicados. Claro, metodología para el estudio de las matemáticas, pedagogía para las matemáticas, que era: siéntese usted bien, no se preocupe, doble las piernas, mantenga la habitación con 20 grados. Claro, los de ciencias no son poetas. Y claro, los de matemáticas y todo eso, que eran gente un poco brusca, sencillamente lo largaron. Nosotros, bueno, como la historia, nadie se muere ni se hunde no es medicina. Pero claro, todo eso viene del año 82, en la que el PSOE asalta la enseñanza científica para llegar en estos momentos a donde estamos. Y estamos en eso, en que no hace falta estudiar, no hace falta aprender, no hace falta esforzarse, y si uno repite, pobrecito el que repite. Pero claro, esto ya pasó, porque nuestros padres querían que sus hijos estudiaran, pero ¿ahora de qué sirve? Si ahora todos los licenciados están trabajando vendiendo tomates o pimientos, no sirve para nada. La formación profesional, porque todo el mundo no hemos nacido tontos. Los más tontos a lo mejor hemos sobrevivido, pero la vida está compuesta de elementos desiguales que aprenden, que aprecian las cosas de manera diferente. Pero eso es una monstruosidad. Pero en época de irracional, o sea, cuando el nazismo crecía, el 90% de Alemania estaba absolutamente feliz. Y ahora hay miles de personas que están felices
vais viendo a todos estos personajes y sujetos y sujetas que son verdaderamente, es que me cuesta, es que por haber sido profesor, catedrático, es que he visto cómo se iba a nivel cultural. Yo me prejubilé. Vine una vez a clase y estaba todo el mundo con el ordenador. Y yo después de preparar, por ejemplo, el imperialismo alemán, que me tiraba, hacía un trabajo tremendo, y yo era de los que ponía transparencias. Y lo más que conseguía es que 5 o 6 se levantaran, hicieran una foto con un móvil. Salí de clase, subí al rectorado, y como todavía la universidad empezamos en el 73, los funcionarios nos conocíamos. Fernando, jubílame. Porque este ya no es mi mundo, esto es la muerte. Yo ya he fallecido, esta no es mi realidad. En consecuencia, que herede esto si alguien quiere, pero yo no me preparo durante una semana una clase para que la mayor aceptación que tenga es hacer una foto con una... Pero eso es lo que hay. Y el resto, pues... Antonio, uno de tus últimos libros es La masonería en Málaga. Sí, eso lo presento, mañana lo presento. Un tema poco estudiado, ¿no? ¿Qué? Un tema poco estudiado hasta ahora. Los temas están todos estudiados, solo que el historiador que no usa las fuentes es un hombre pervertido, es un hombre peligroso, porque son ensayistas. Y la historia es como la medicina. O sea, usted no puede decir, un médico no puede decir, tiene usted un dolorcillo en la parte superior de la barriga. Un médico tiene que decir, esto es duodenitis. ¿Y en qué grado? Aguda o no aguda. Esto no es un dolorcillo encima de la barriga. Entonces, la masonería. Claro, la masonería primero, como decíamos de broma antes, son objetos de culto. Es decir, todo el mundo ha combatido al franquismo en el trasero de la masonería o viceversa. Entonces, la masonería fue un elemento muy importante, de una gran presencia, especialmente a principios del siglo XIX. O sea, la gran traición de la masonería y la gran traición de Riego fue, de acuerdo con el partido americano, dominado por los ingleses y que tenían representación parlamentaria en 1920, fue no enviar los ejércitos de Riego, con lo cual en 1923 en Ayacucho desaparecía España. Riego es un gran traidor a España, es un héroe del liberalismo, pero es un héroe del liberalismo de la masonería de entonces, de los masoneros y los cardenales. Después, en el siglo XIX y XX, fueron personas de teosofía, personas seguidores del karma, seguidores de las doctrinas hindúes, todos en el ámbito de la paz y de la pacificación, hasta que llegamos a la república de la que yo me ocupo en el libro. La masonería durante la república tiene una notable influencia. No analiza los primeros ayuntamientos republicanos, son todos masones, todos. Lo que pasa es que luego se convierte en un elemento, a mi entender, secundario en lo que significa todo el aspecto de la república. Y luego yo estudio toda la masonería con todas las actas, todos los documentos, hasta el 36. El 36 los detienen a todos, cuando entran las tropas nacionales los detienen a todos y procesan a 21. Pero era el típico mecanismo clásico de Franco, que era coger a un grupo, establecer una especie de señalamiento para obtener el pánico del resto, pero condenarlos sin condenarlos. Que era el método clásico, de otras cosas, porque en el año 37 Málaga era una ciudad de viudas, ancianas y niños, porque había habido más de 3.000 muertos por parte de la represión republicana y ya había otros 3.000 por la represión nacionalista. Entonces no estaban en condiciones de quitarse de medios profesionales de cierto nivel. Entonces me ocupo del llamado proceso de los 21.
El 21 es trágico porque los primeros 21 que cogen, pero claro, ese es el problema de las fuentes. Ve uno que los 21, ve que los 120 restantes viven normalmente en Málaga. Eso es inconcebible. Eso la historiografía no lo aceptaría, si no es con la fuente. Viven, pero a los 21 lo detienen y los condenan inmediatamente a muerte. Después los condena el caudillo en las típicas actividades de magnanimidad, los pasan a 30 años. Y después los condenan a 6 meses y un día. Pero tienen 7 años casi en la cárcel. Terrible. Las personas que desde ningún punto de vista podían ser señaladas por su responsabilidad ni masónica ni política. Y luego hay que decir que los masones que fueron condenados a muerte no fueron condenados por su condición masónica. Fue condenado Cayetano Bolívar, fue fusilado porque era comisario de guerra, diputado comunista, etc. Hay un montón de gente que es ejecutada, pero no por su condición masónica. Llegaremos a la conclusión de que Franco utilizó la ley de la masonería y el comunismo, unió el soviet y las tenidas, el soviet y la secta, para no sacar adelante, quedar bien ante el eje, ante Alemania e Italia, porque Franco no sacó adelante ningún tipo de ley antisemita. Para evitar las leyes antisemitas, él sacó una ley absolutamente desequilibrada, que era la masonería y el comunismo. No tenía nada que ver la masonería y el comunismo, ¿no? Respondían a ese sustrato profundo que tenemos todos los hombres de que hay más allá de la oscuridad, porque ahí en el pozo es un fondo de un abismo, no hay nada. Pero claro, será muy difícil a la hora de claro, todo esto son miles y miles y miles de folios, miles y miles y miles de documentos. Y luego, sin querer, porque yo no practico la supremacía moral, ni le doy con el hisopo a los virtuosos de la historia. Un historiador es implacable, pero en el fondo no he podido evitar hacer como una especie de homenaje, porque cuando estudio todos los documentos carcelarios me veo reflejado con 10 años de diferencia. Ellos salieron de la cárcel en el 60 y yo entré en la cárcel en el 69. Y entonces me veo identificado en todo lo que sufrieron y acabo, algunas veces en los libros me tengo que controlar para no transmitir al libro mis propias dramáticas situaciones del pasado que sencillamente fueron resultado del azar. No hay supremacía moral ni superioridad histórica, aquello ocurrió y nada más. Yo del pasado lo único que he hecho ha sido hacer historia. Antonio, porque hay siempre ese ocultismo y ese en contra de los masones. Yo soy rotaria y muchas veces nos tachan también de masones. Bueno, yo he sido 10 años rotario. Ay, mira. Lo que pasa es que había que venir en Málaga no había rotarios. No, cierto. Y entonces yo venía a Fuengirola. Ay, mira. Yo era de los Rotary de Fuengirola. ¿Y te has dado de baja o qué? Es que se abrió un club en Málaga. Aquí en Marbella tenemos uno muy bueno. Sí, aquí en Marbella vine yo un par de veces a dar algunas conferencias de Rotary Club desde lo que pasa es que en Málaga hubo también una disensión, que no vamos a hablar ahora de eso. ¿Pero has oído hablar de que nos tachan de masones? Sí, no, no. Yo he estudiado el Rotary. No, ya sé que no somos. No. Pero es que el Rotary Club existía en Málaga en los años 30 y no fueron investigados. Y el Rotary fue, si se quiere, sin ser una especie de elemento transversal de lo que era la masonería y con unos objetivos precisos, que es lo que es el Rotary Club ahora. Últimamente también ha saltado, lo cual me apartaré completamente, asaltado por la violencia de género. Ahora también los rotarios hay que empoderar a las niñas y una cantidad de tonterías que siento mucho. Estoy en contra. Yo hasta ahí no lo he leído. Entonces el tema de la masonería es como en tantas cosas,
primero, un elemento natural de la entronización de los ritos. O sea, todo el mundo hacemos ritos, desde tomar un café hasta... Lo que pasa es que ellos constituyen sus reuniones en forma detenida, que tienen unos, como hacían prácticamente desde el neolítico, a la hora de enterrar, los enterramientos, todo está rodeado de una ritualización, y la masonería tiene no se parece en nada. Yo he estado en alguna tenida masónica y no se parece en nada al pequeño acto que se hace en los rotarios. Y entonces existe todo lo que permanece oscuro, hay una hostilidad natural y también la posibilidad de establecerlo como un enemigo, porque lo mismo que hay un poema que se dice: las caricias soñadas son las mejores, no hay mejor enemigo que el que uno supone. Entonces hay oculto. Yo me acuerdo en la época de lo que digamos transición, que yo era casi el único que había de comisiones obreras en la universidad, y sacaba un comunicado diciendo comisiones obreras, y se creía el rector que había 500 profesores de comisiones obreras, había uno. Pues claro, todo lo que se envuelve en el... Entonces, yo creo que eso en España, todo eso tiene que ir avanzando. Los Estados Unidos, el que no es masón es un tipo raro. En otros países igual. Lo que pasa es que aquí, claro, somos herederos de nuestra historia, y la masonería tuvo un papel especialmente crítico en los años de... La masonería es claramente enemigo de la hispanidad, del hispanismo, de la versión de España. Son racionales, racionalistas, y ya también la masonería, la masonería de Málaga también ha adoptado la línea de, como antes no se podía, las mujeres no entraban en la masonería, ahora ya las nuevas sectas empoderan. En el Rotary tampoco entrábamos. Yo te reconozco que cada vez que he ido a una conferencia y dicen la palabra empoderamiento, me largo. O igual que esas conferencias en las que uno llega, le da un botón, pone el texto y lee lo que hay en el texto. Le da otro botón, pone y vuelve a leerlo. Entonces ya aprovechas la oportunidad para irte. Pero esas son las maldades que uno puede permitirse. Pues Antonio, se nos queda corta la media hora porque el programa se nos acaba. Muchas ha gracias. sido un auténtico placer, ¿verdad, Paco? Totalmente. Y seguiríamos aquí los dos preguntando. Pero se Muchas nos acaba. gracias. Ha sido un honor, muchas gracias. Para mí también, porque es un sitio verdaderamente maravilloso. Yo yo amo la belleza. Yo soy historiador porque he sido un prisionero de la vida política. Pero lo mío es el arte y la literatura. La verdad que la historia nos ha condenado a permanecer en un territorio que en otra época yo me hubiera dedicado al Giotto y a Brunelleschi y al Ángel. Pero aquí... Pues ha sido un honor, y además verte en pleno desarrollo intelectual, con la misma altura intelectual de siempre. Te invitamos a una tapita si quieres de arroz. Eso es... No, porque de arroz negro, sí. Yo lo agradezco porque estoy invitado a por comer. Alejandro. Alejandro también es rotario. Sí, pero yo voy ahora a no sé qué sitio, que ahora lo miraré para el tema de la presentación del libro con la editorial. Jorfa. Pues muchísimas gracias. Un placer conocerte. Vosotros. Gracias. Se nos ha quedado... Hasta luego, Antonio, muchas gracias. Hasta luego. Se nos ha quedado corto porque habríamos seguido los dos preguntándole, pero te habría encantado escucharlo, María del Mar. Tenemos nuestra doctora María del Mar Luque con nosotros. Te habría gustado Además, la entrevista. Antonio Nadal no deja a nadie indiferente. Defensores acérrimos, detractores acérrimos. Sí, no, maravilloso. Es una persona muy interesante. Te voy a dar, María del Mar, para empezar, un tenedor. Sí. Porque has sido tan afortunada. Tú tienes una Sí, la verdad. Sí. Dame esa otra para Eso María estoy del Mar. viendo. Esta otra para María del Mar. Y hoy todo el que ha venido, que se ha esperado. Carlos, ¿está bueno? Porque nuestro anterior invitado, Carlos Díaz Ballesta, lo está ya probando. Bueno, pues yo creo que, a ver, ven aquí, José Miguel. Muchas gracias. Que lo veis.
Muchas gracias, olé. La porquería que hice yo el año pasado. Bueno, tampoco fue porquería, el Guau. tuyo estaba muy rico también. Bueno, a ver, ¿lo has terminado ya? ¿Ya está emplatado? Emplatado, Me con falta un casero, tenedor. que va sin huevo y sin leche, va con leche sin lactosa. Como, no me digas, a ver, explícame eso, que eso no lo sé yo. Es una alioli que se hace con la leche, pero sin lactosa. Como hay tantos alérgenos últimamente, pues hay que hacerlo. ¿Es secreto particular o me lo puedes contar No luego? te lo puedo contar. O aquí mismo, en directo. Ajo, aceite y leche. Ajo, aceite y Sal. leche. Bueno, sal, por Me supuesto. falta un tenedor, José Miguel. Uy, no, está aquí. Ah, que está ahí. Te lo había robado yo. Te había quedado bárbara. Que Muy disfrutes. sencillito, pero es una forma Uy, a Paco le de... has puesto un platazo que no sé yo. No, Oye, yo me pues le es tomo un muy poquito nada interesante más. porque cada vez hay más intolerantes a la lactosa. Claro, es que hay que adaptarse todo eso igual que con los colorantes. Venga, Se un poquito utiliza de- azafrán para no... voy Porque a no sabía que comer, había no tiene nada que tanta ver. gente intolerante al colorante, no lo Sí, sabía. Sí, cada vez se desarrollan más intolerancias. Exactamente. Sí, sí. Cuando éramos Pues chicos no muy era magnífico. tanto, pero hoy en día Claro, cada día pero sí, es verdad. es estamos verdad. mal acostumbrados. Antiguamente estábamos en la calle y no cogíamos nada, como yo digo. Yo creo que sí, le estaba diciendo que es muy interesante que para alérgicos a la lactosa, porque cada vez hay más intolerancias alimentarias, entonces Ahora bueno, va, una si tienes garantía. alguna consulta médica, aprovecha. Pues mira. Bueno, vamos a ver, José Miguel, un millón de gracias. Paco va a comer la mitad porque tiene una comida Vale. y creo que va a ser tan afortunado de comer con nuestro entrevistado anterior. Pues sí, Pues sí, efectivamente. hay que ver, pues parte la mitad porque allí tenemos mucho personal Claro, nuestro. no, un poquito nada Cristóbal, más, me pongo Chafli. un poquito. Exactamente. Tienes también un tupper, tú se ha traído un tupper y todo. Bueno, pues buenas tardes, María del Mar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bienvenida. Bárbara? Encantados estamos porque hemos tenido una entrevista maravillosa que te habría encantado escucharla. Pues sí. Y queremos primero, en primer lugar, yo quiero, mientras Paco le dan un platito y lo prueba, porque se tiene que ir a su comida luego, yo me quedaré comiéndomelo. Yo quiero preguntarte por esa terrible subida que ha habido en el País Vasco, en Cataluña, si también en Málaga, en la provincia, tú que estás en el hospital, ha subido. Los casos de COVID, ¿te refieres? Sí, lo primero, eso es lo primero. Bueno, pues esto era una cosa en cierto modo inevitable. Una vez que uno empieza a quitar restricciones y que se empiezan a permitir aglomeraciones como se han permitido y como se están produciendo, pues el aumento de casos era una cosa esperable. ¿Qué es lo importante? Lo importante es qué porcentaje de estas personas que son positivas, que lo que hacen es aumentar la incidencia acumulada, qué porcentaje de estos acaban en el hospital. ¿Y qué porcentaje de los que acaban en el hospital acaban ingresando en la UCI? Entonces ahora ya la incidencia acumulada no es ese dato que era tan importantísimo antes con el que nos manejábamos para el tema de salud pública. Ahora la incidencia acumulada es muy importante, pero no es el factor decisivo. Entonces ahora lo que hay que ver, de todos esos casos positivos que conforman la incidencia acumulada, ¿cuántos acaban ingresados en el hospital? Porque sabemos positivamente que las vacunaciones hacen que disminuyan los casos graves. El estar vacunado no te libra o no te deja exento de contraer la infección, de infectarte, pero sí que lo que hace es que la gravedad va a ser muchísimo menos. Los pacientes, yo creo que ya lo dije en otro programa, lo vuelvo a decir, y lo digo por mi experiencia, o sea, no estoy hablando, hablo con los datos en la mano, por supuesto, de todo lo que los médicos estros conociendo en otros hospitales y en otras áreas, pero en mi caso, en mi hospital, los pacientes vacunados con pauta completa y que son inmunocompetentes, quiero decir que no tienen ninguna enfermedad que afecte a su inmunidad, estas personas no ingresan en la UCI. Entonces, ingresan en la UCI ¿quiénes? Los que no están vacunados y las personas que a pesar de estar vacunados tienen enfermedades, pues pacientes trasplantados que obligatoriamente tienen que tener su inmunidad controlada o bajo control para no rechazar el trasplante, personas que tienen tratamiento con corticoides, o tienen enfermedades autoinmunes, que toman tratamientos inmunosupresores. Todas estas personas, aunque estén vacunadas, son más susceptibles de tener un COVID y un COVID grave. Pero ahora mismo lo importante es ver no solo la subida de casos, sino de estos casos, cuántos acaban en el hospital. Y de los que acaban ingresados en el hospital, qué porcentaje acaba en la UCI. Hay que conseguir que la gente que todavía no se ha vacunado tome conciencia y Sí. lo haga, eso es importantísimo. Esto es muy importante, yo de verdad que lo repito muchísimo y no busco siempre maneras de hacer entender que definitivamente hay que vacunarse. Que yo entiendo que hay personas que pueden ser reticentes, entiendo que a nadie le gusta ni tomar su medicamento ni ponerse una vacuna, es lógico, pero que es necesario hacerlo, porque las consecuencias de no hacerlo, tanto para la persona como para el colectivo, como para la sociedad, son terribles.
Entonces, una persona no vacunada puede contraer el COVID y puede hacer un COVID muy grave y puede fallecer por ello. Una persona vacunada, inmunocompetente, no va a acabar en la UCI, de verdad, y con muy escasísima probabilidad va a morir por un COVID grave. Es que no es, lo estamos viendo y lo estamos viendo así. Entonces, por favor, hago un llamamiento, hay que vacunarse. Entiendo la reticencia, pero no la puedo compartir y tengo que explicar desde aquí que es necesario, que no estamos ingresando en la UCI pacientes vacunados y con la inmunidad intacta. Porque empiezan a decirte, no, pero sí, está vacunado, ingresó en la UCI, porque tiene una enfermedad crónica o porque tiene un problema crónico asociado. Incluso a estas personas les beneficia la vacunación porque hacen menos probable que ingresen. Pueden ingresar, pero es mucho menos probable. Pues es muy interesante que digas eso, porque todavía hay muchas personas, y tú y yo conocemos algunas, que no se quieren vacunar. Yo ayer me he puesto ya la tercera, María del Mar. Muy bien. A mí también me llamarán puse la de la gripe en un brazo y en la otra en el otro. Hoy, aparte de esto, que yo tenía interés, porque pones el informativo y oyes noticias terribles, tú traías ya un plan preparado y luego te dejamos comerte el arroz. Sí. ¿Puedo decir lo bueno que está el arroz? El arroz está exquisito. Lo puede decir yo. Esto ha sido exquisito. ¿Habéis? Esto convendría una cañita, una copita de vinito, algo así, pero está riquísimo. Tú lo lanzas al aire. No, yo lo digo solo. A ver, cuéntanos si nos traías preparado. Ha sido mala idea, ponerme esto aquí, no poder probarlo. No poder probarlo, tener que hablar, mala idea, vaya. Pues mira, yo quería hablaros hoy, y yo creo que las próximas veces, en los próximos programas hablaremos de, vamos a ponernos guapas o más guapas para las Navidades. Entonces, ahora viene la fiebre de que todo el mundo quiere estar magnífica para esas fiestas navideñas, que celebramos, que nos encontramos con gente que hace mucho tiempo que no nos ve. Entonces ahora entra la fiebre de me voy a poner estupendísima. Y claro, pues eso vengo a hablar. ¿Cómo vamos a hacer para ponernos estupendísima? A ver, lo primero hay que ponerse estupendísima, hay que empezar ya. Porque no podemos ir a hacernos los arreglitos y las cositas el día 20 de diciembre, porque no estamos listas, hay que darle un tiempecito a la piel para que se regenere. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué vamos a hacer? Bueno, lo primero vamos a elegir dónde nos lo vamos a hacer. Hay que ir a algún sitio que esté en el que haya personal cualificado. ¿Quiénes son las personas cualificadas para practicar o para hacer tratamientos de medicina estética? Los médicos, siempre los médicos. Médicos titulados y que además hacen su especialidad. En España hay distintos sitios donde se puede hacer el máster de medicina estética. Se hace en Barcelona y en Madrid, en Palma de Mallorca, él es más antiguo, el que tiene más solera, el máster. En Marbella. Se hace el máster, se hace en Málaga, hay un máster también más nuevo, el máster, la formación. El máster, para hacerte... Sí, no, la formación. Entonces hay muchos médicos que están muy bien preparados. Hay que buscar un médico que tenga la formación y que tenga la experiencia. En Marbella sí que hay muchas clínicas que vamos a tener, en las que hay personal perfectamente preparado. No voy a nombrarlas porque hay muchas y seguro que algunas se me queda atrás. Eso es lo primero, buscar el sitio, elegir quién nos lo va a hacer. Lo segundo, ¿qué nos vamos a hacer? Bueno, pues sabéis que tenemos muchos tratamientos al alcance de la mano. Tenemos el botox, tenemos los rellenos, tenemos la hidratación, tenemos la mesoterapia, tenemos hilos, y cuando uno empieza a hablar y hablar, que más. ¿Qué tratamiento es el que me voy a hacer yo? Bueno, pues lo primero, vamos a ir a hablar con el profesional que nos va a dar la opinión y nos va a decir, mira, pues yo creo que a ti te vendría mejor esto, te vendría mejor lo otro. ¿Qué es lo que te preocupa? Es lo que siempre preguntamos a los pacientes. ¿A ti qué es lo que más te preocupa? Entonces, pues la persona, la mujer o el hombre, porque cada vez hay más hombres que vienen a la consulta de medicina estética, muchos más. Entonces nos dice que le preocupa y nosotros vamos aconsejando. Yo aquí hoy, lo primero, antes de hablar de botox, de peeling, de mesoterapia, ni de ningún tratamiento en láser, antes de hablar de cualquiera de estos, el primer consejo que doy es que preparemos la piel. Porque uno se puede poner un relleno, pero si la piel no está bonita y la piel no está cuidada, pues no luce igual. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer para preparar la piel? Pues tenemos tratamientos en la consulta, pero también tenemos tratamientos o medidas que nosotros podemos tomar para tener una piel mucho más bonita y más saludable. Que yo entiendo que es un rollo esto que voy a decir, porque todo el mundo dice, sí, bueno, los hábitos saludables hay que tenerlos, hay que hacerlos, es un rollazo, lo entiendo. Pero igual que cuando vamos al dentista, nos arregla, nos limpia, nos cuida, y luego nosotros tenemos que hacer un mantenimiento, en este caso es igual, tenemos que mantener nuestra piel. Lo primero, descansa, duerme.
cuando uno duerme bien a que por la mañana le miran y le dicen qué buena cara tienes, ¿sí o no? Sí, la verdad Pues que esto es el dormir porque es fundamental, tú lo eso sabes. es. El descanso te ayuda, regenera muchas cosas durante el sueño. Se regeneran muchas cosas en nuestro cuerpo, Pero, hasta María nuestros del Mar, pensamientos. ¿Todos tenemos arreglo? Todos tenemos arreglo. ¿Así? Todos. Todo el mundo tiene su arreglito. Aunque duerma con un gato molestando. Aunque duerma aquí. Paco está Con obsesionado un con su gato gato. molestando que no te deja dormir. Hombre, pues eso hay que poner el remedio al gato y a la molestia. Porque dormir, hay que dormir. Entonces, al suelo. lo primero, dormir, descansar bien. ¿Vale? Después, ¿qué más podemos hacer para tener nuestra piel sana? Pues tenemos que quitar los tóxicos que normalmente tomamos y que nos hacen daño. El tabaco es fatal para la piel. Y esto no lo decimos nosotros. Esto viene ya de Para la piel y culturas. para el interior. Por supuesto, como Ahí, estamos hablando Paco, de tú y la yo, como no piel. fumamos, no tenemos problemas. Pero efectivamente, es fatídico para todos. Ya los chinos, tú sabes que tengo un máster en medicina china, pues los chinos para tratar problemas de la piel utilizan el canal de pulmón. Así que fíjate lo íntimamente relacionado que está esto. Claro. Luego que el tabaco es fatídico, el alcohol, otro tóxico que también afecta mucho a la piel. Ni tabaco ni alcohol. Teléfono. ¿Qué más Mi cosas? teléfono. Protección solar. Es fundamental, porque el sol lo que hace al final es un fotoenvejecimiento. O sea que hemos dicho dormir, quitar los tóxicos, protegernos del sol y luego una dieta saludable, tomar vitaminas. La vitamina C es fundamental. Ya. Y otra cosa importante, hidratación. Por dentro y por fuera. Por dentro beber mucha agua. Ah, yo no bebo nada más que aquí en el programa. Pues eso es fundamental. Ese problemilla lo tengo yo porque, mira, no bebo nada. Pues hay que hidratarse, no solamente para la Yo piel. por lo menos, Paco, aquí en el programa sí que bebo. Pues es muy importante para todos los órganos, no solamente para la piel. Tenemos que hidratarnos porque al hidratarte, al beber bastante líquido, tus riñones también funcionan y van depurando y van trabajando mejor. O sea, hay que hidratarse bien. Y luego la hidratación externa, las cremas. Esto un día, cuando tú quieras, hacemos una charla exclusiva de qué crema nos tenemos que poner. Si con vitamina C, si con retinola, hay tantas cremas en el mercado que Se habla uno se mucho queda del como retinol, muerto. ¿verdad? Claro. Hay muchas sustancias, muchos antioxidantes que nos pueden servir. No todas las cremas sirven para todos los tipos de piel. Hay una piel más joven que necesita otro tipo de vitaminas o de alicientes o de oligoelementos, que una piel más adulta necesita más. Las pieles más jóvenes necesitan menos ayuda, las que tienen más años más. Luego lo primero para mí es una piel sana. Y luego en consulta, ¿qué podemos hacer para mejorar la piel? Hay varios tratamientos. Hay hidratación con mesoterapia. La mesoterapia son unas inyecciones, nos inyectan vitaminas y ácido hialurónico, pero no del que rellena, sino un ácido hialurónico que es el que hidrata. La mesoterapia facial es muy importante para la hidratación. Y para mí, el mejor tratamiento para que la piel esté bonita y brillante es el PRP, que es el plasma rico en plaquetas. Esto es maravilloso, de verdad, es fundamental. El PRP se obtiene sacando una muestrecita de sangre del paciente, se centrifuga de una centrifugadora especial, tal, y luego se extrae esa parte del plasma en el que están muy concentradas las plaquetas. ¿Y por qué plaquetas? Cuando tú tienes una herida que sangra, ¿cómo se repara la herida? Para que deje de sangrar, ¿qué es lo que ocurre? Vienen las plaquetas. Y las plaquetas lo que hacen es un coágulo. Y cuando ya han hecho el coágulo se rompen y liberan factores de crecimiento de los tejidos, que son los que reparan tu herida. Pues en la cara nosotros inyectamos estas plaquetas que se rompen, liberan sus factores de crecimiento y nos dejan una piel magnífica. ¿Y qué pasa si tienes fobia a las inyecciones? A las si tienes agujas, fobia a las como yo. agujas, pues tendríamos que buscar otro tratamiento. Pues yo no tengo fobia Para mí, ninguna. pues nada, Paco se lo pone. tengo. A mí Además, no, porque yo tengo Yo superfobia. estoy viendo que te voy a tener que invitar a un crucero para que me expliques todo eso bien y me hagas Paco. el tratamiento. Bueno, pues Oye. ya, tú solamente propón fecha, hora Y esa. y nos se vamos. apunta. Hombre, por Y además supuesto. advierto Todo otra el cosa ofrecimiento. para el próximo día. Hasta ahora no te he pedido que cantes, pero el próximo día ya te lo voy a El pedir. próximo Pues no día sabes es... lo bien que cantó el otro día en la iglesia Ya. acompañando a Fermín Negre. Sí, sí. Y cómo cantó el otro día también en el karaoke. Bueno, pues aquí sin Lo karaoke del que nos karaoke llevó es a todos. diversión, lo del karaoke es... Y además sí que yo me fui y ella se quedó. Sí, un poco solo. Esto no se cuenta. No, así. eso no se cuenta. Las horas no se, el horario no se cuenta.
Pero bueno, Nada, canta fue muy bien, la temprano, verdad que sí poca canta cosa. muy bien y también toca la Nada. guitarra. No, pues el próximo día, de verdad, el próximo día vas a Vale. cantar algo. Sí, porque Como Paco estaremos compromete ya todo y tú navideños, todavía no se ha ido. Pues nada, el próximo día que estaremos navideños nos cantamos un villancico. Sí, el Ah, próximo, muy bien. el próximo flamenco. día preparas otro tema. Yo creo que este tema es muy interesante. A mí me tendrás que buscar otro que no tenga agujas, Agujas. porque yo tengo una fobia horrorosa ayer para Si ponerme no la pasa, vacuna. no pasa nada con las agujas. Pero Paco, a mí me da mucho Ni miedo. duele yo tengo, ni nada, no se nota. No, yo tengo mucho miedo. Mira, ayer para ponerme la de la gripe y la vacuna, vino mi hija para cogerme de la mano. Y le preguntó a la enfermera, ¿usted viene también a vacunarse? Dice, no, yo vengo a darle la mano a mi madre. Pero mira, el pinchacito, si para sacar sangre, eso ni te entera. Tú miras para otro lado, y eso bien hecho, es que ni te das cuenta, no lo notas. Pero luego los otros en la cara, ¿qué? No, lo otro no, lo otro, bueno, te lo puedes poner pinchado o te lo puedes poner haciendo un dermapen que se llama, que son unas lesiones pequeñitas que se hacen en la cara y que permiten que el plasma rico en plaqueta penetre Ay, 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 y qué que va, qué mejore va. y que cicatrice. Eso es Qué una va, qué maravilla. va, qué va. Entonces no le hagan caso a lo que dice Bárbara. Este es un tratamiento, mira, es el tratamiento que más pacientes luego han venido a decirme, me han preguntado que qué me pasa, que si me he enamorado, que si me he hecho novio porque me ha cambiado la cara. Pero bueno, Es a ver si se van a creer que es supernatural. que tienes 80 años y estás así de guapa. Pues mira, Es que tú eres muy que joven. que quede la duda, Ahí está. ¿verdad? Eso A lo es bien una que estás cosa. con 80 años. Hombre, está muy bien Esta con mañana 80. le explicaba yo a una amiga, digo, yo a mis hijos, tengo 2 hijos varones, digo, les he enseñado 2 cosas que nunca le pueden preguntar a una mujer. Digo, hijo, a una mujer hay 2 números que nunca se le pueden preguntar. Uno es la edad y otro el peso. Digo, esos números están proscritos. Y Pues es verdad. Aprendedlo. y peor todavía el peso que la edad. Bueno, Por ahí, no lo por sé, ahí. son 2 números Pero fatídicos. eso es de muy mala educación, preguntar la edad y el peso. Yo ya a mis hijos ya los he leccionado. Muy bien hecho, el arbolito desde chiquito, como le digo yo a Paco. Tú habrás visto que yo no te he preguntado la edad nunca, Hombre, es que ya te librarás. pero la sé, que La conste sabes, que la claro sé. que la sabes, como ella, pero una cosa es saberla y otra es divulgarla. Claro, Bueno, María del Ahí Mar, está. para el próximo día vendrás, porque María del Mar, la pobre, hay que cogerla a lazo. Cuando no tiene guardia, le cambia la guardia al marido, que también es médico, o hace maravillas porque encima vive en Ronda. Y ha bajado desde Ronda Claro. para estar con nosotros. Para veros y estar pues con muchas vosotros. gracias por el esfuerzo. Sí, pero Muchas bueno, gracias a vosotros de por premio tiene un invitarme. arroz Pues negro. sí. Claro, es verdad. Eso sí, a ver si ya. A ver pues. si ya... Ya te lo Yo puedes creo que comer. sí, porque aunque hay que decir, que Chafri, nuestro compañero, me ha regañado a mí lo que estoy comiendo, pero es que esto es como en casa. Claro. Tú también estabas intentando comer. No se entera, no me escuchaba, pero ahora se lo voy a decir. Chafri, nuestro director nos ha dicho, Antonio Borrego, que esto es como en casa, que podemos comer, beber, que nos pongan el micro en directo, tocar la invitada a la guitarra. Tú puedes venir incluso aquí, No, Chafli, no, puedes podemos salir venir, en cámara. Puedes venir aquí. Chafli, ven Eso. aquí, ven. Este que es muy antiguo, no quiere salir y bueno, no importa. Pues María del Mar, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un día más por estar aquí con nosotros contándonos sobre todo cosas interesantes para todo el mundo, aunque Sí. yo no las vaya a utilizar. Bueno, Carlos, bueno, hasta luego, hasta igual luego. te convenzo. Estaba rico el arroz, ¿no? De nada, un placer. Nada. Un placer. Pues mira, invitados que se van comidos y todavía queda un poquito. Si alguno de ustedes llega a tiempo, ahí queda un culín, lo que se llama un culín. Mañana es viernes. Pues mañana ya es viernes, último día de semana. Hay muchos actos para mañana. Mañana tenemos con nosotros, que me va a echar una mano, o yo se la voy a echar a él, a Carlos Piñero, que ha fundado una asociación de cocina que se llama, creo, La Selección, y viene con el presidente y él, que es el vicepresidente. Pues será un placer recibirlo. Deseamos que tengan una feliz tarde, que disfruten de este día otoñal y Muy mañana otoñal, a demasiado. ver qué pasa mañana. Bueno, Paco, tú no comes porque tiene una comida, así que... Yo no como porque me voy a comer ahora Pues nada, otro lado. Paco, que disfrutes de tu comida. Muchas gracias. Gracias. Y a todos por acompañarnos.